paz de Cristo. El estudio de hoy se llama diferentes clases de vientos. Y yo al estar pidiéndole a Dios que me diera algo para el estudio de este día, me dio Génesis y yo no entendía lo que Él me estaba dando, pero ya hasta en la madrugada el Señor me empezó a hablar y a darme este estudio que quiero hoy compartir con ustedes, amén. Y vamos a empezar por estudiando mirando un poquito lo que es en el hebreo la palabra viento. Y el vocablo hebreo, ruach, se traduce como viento. En algunas ocasiones, según el contexto, se interpreta también como espíritu, aliento o mente. La idea básica es de aire en movimiento. La palabra para aire o viento en el griego es anemos. Es bonito saber, ¿verdad?, cuál es la palabra en hebreo para decir viento, para saber cómo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y ellos usaban la palabra, o sea, el vocablo ruach para viento. Pero ya en el griego que se usaba en el Nuevo Testamento es la palabra anemos. Esa es la palabra para decir viento. Y vamos a empezar desde Génesis para mirar lo que es desde el principio. El primer viento que la Biblia nos habla es en el Génesis, y es el ruach, o lo que es el viento o espíritu de Dios, que se movía, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se los voy a volver a leer, hermanos, hay que poner atención en esto. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra que se usó ahí en el hebreo para decir espíritu es la palabra ruach, y eso es viento o espíritu de Dios. Es lo que como se escribió aquí en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Y esto nos dice que el Espíritu de Dios o el ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este movimiento se describe por medio de la palabra hebrea, a ver si la puedo pronunciar bien, merajefet. Está un poquito rara la palabra, pero significa que es como el movimiento que una ave hace al cuidar e incubar sus huevos. O sea, en Génesis 1:2 dice que el ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero en el hebreo está descrito no solo como un movimiento, digamos, que se mueve así, sino la palabra que se usa para ese movimiento es esta palabra, merajefet, que nos dice que es como una ave cuidando o incubando sus huevos en ese movimiento. Y me puse a estudiar un poquito lo de la creación, de todo lo que hay en la tierra, y todo pareciera ser formado a partir de la semejanza de un huevo, porque un ave nos dice que el movimiento merajefet es como si estuviera cuidando los huevos, ¿verdad? Y todo pareciera que está formado a partir de la semejanza de un huevo. Por ejemplo, les voy a poner estos ejemplos. La concepción del ser humano empieza, ¿verdad?, como si fuera un huevo, en un huevo dentro del ser humano, dentro de la mujer, pero así empieza. Los mamíferos también, los ovíparos, que son las aves y reptiles, también nacen por medio de huevos. Y ya sea que esos huevos
estén dentro o fuera de un cuerpo, es la manera de reproducción existente. El huevo tiene adentro la vida, ¿verdad? De ahí sale el pollito, sale hasta las víboras salen de ahí, todo lo que es, ¿verdad?, de huevo. Tienen adentro la vida. Y las semillas, como si fueran los huevos que Dios hizo para las plantas, también tienen la vida dentro de ellas. Ese viento que nos habla en Génesis 1:2 era el viento creador o el empollador. No sé si me entendieron en esta parte. Dice que el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, se movía como un ave que hace los movimientos cuando está empollando sus huevitos, ¿verdad? En toda la tierra. Entonces, al estudiar esto, hermanos, aún la semillita es como si fuera un huevito. La semillita de las plantas tiene adentro la vida. Ya sean redonditas, sean alargadas, sean como sea, pero adentro tienen la vida. Es como si fuera un huevito. Como les dije, el ser humano, los mamíferos, sea el huevo adentro o fuera del cuerpo, o la semilla de la planta, tiene esa capacidad de salir la vida, de producirse. Y Dios, se me hizo tan bonito entender esto, como Dios ahí aún todavía no se miraba la tierra, todavía no estaba la creación, pero ya estaba cuidando, como un ave cuida sus huevos, ¿verdad? Él estaba cuidando a lo que iba a ser su creación, de donde iba a sacar su creación, lo que iba a usar para su creación. Y se me hizo tan bonito pensar en el amor de Dios, que aún todavía no estábamos formados, ni las plantas, ni los animales, pero ya ese ruach de Dios, ese viento de Dios, se movía y luego cubría, ¿verdad? Es la protección. Por eso le puse que ese viento era el viento creador o también empollador, que estaba empollando la creación que él iba a hacer en este planeta. Ese es el primer viento que estamos mirando y es el viento o espíritu de Dios. El segundo es el viento oriental o solano. Nos habla mucho la Biblia de este viento. Yo agarré solo unas cuantas citas, pero hay muchas citas que nos hablan de este viento oriental o solano, que viene siendo el viento del este. El viento oriental, o que también en otras partes de la Biblia se le conoce o se le llama solano, viene siendo el viento del este. Y este viento es seco y caluroso. Está conocido como un viento de juicio, castigo y destrucción. Y vamos a ver estos ejemplos para comprobarlos. Y quizás ustedes digan, pero bueno, a nosotros qué bien nos hace conocer estos vientos. Al último vamos a mirar cómo estos vientos se aplican a nuestra vida espiritual. Y cómo es bueno conocer estos vientos para saber cómo defendernos también en nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante estudiar estos vientos. Y le voy a pedir a Socorro si me puede leer la primera cita, Éxodo 10:13. Éxodo 10:13, por favor. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Ahí miramos cómo Dios usó ese viento en contra de los egipcios, ¿verdad? Estaba trayendo un castigo, un juicio sobre el faraón y sobre su gente. Ahora Éxodo 14:21, por favor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Amén. Aquí muchas veces se nos enseñan en las películas o en cuadros, como que Moisés tienta con la vara las aguas y se abren inmediatamente, ¿verdad?
pero dice que Dios usó un viento oriental toda la noche para abrir ese mar. Y Dios usó ese viento oriental, lo usó como salvación a los hebreos, pero también como un juicio a los egipcios, porque allí mató a todos los que iban persiguiendo al pueblo de Israel. Para los hebreos fue salvación, pero lo principal era que Dios iba a usar eso para un juicio contra los egipcios, donde quedaron ahí el faraón con sus ejércitos en medio, ¿verdad?, de ese mar. También podemos mirar ese viento en Ezequiel 19:12. Pero fue arrancada con ira derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Amén. Aquí en este pasaje Dios le está hablando a los príncipes de Israel, pero este viento oriental o solano, hablando ya a nuestra vida espiritual, puede también secar nuestros frutos espirituales y quebrar nuestras ramas, porque si estamos muy expuestos al castigo, al juicio, a la destrucción que trae este viento, nos puede quemar nuestros frutos espirituales. Y también si nos quebran nuestras ramas, ¿y cómo vamos a dar frutos? Si las ramas son las que dan el fruto, no el tronco. Entonces es muy importante entender también para nuestra vida espiritual lo que puede ocasionar espiritualmente este viento oriental, este viento de castigo, de juicio. Jonás 1:4, por favor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí Dios vuelve a usar este viento, pero ¿para qué? Como un castigo para Jonás. Le estaba llamando su atención, pero al mismo tiempo, imagínense cómo se sentiría Jonás de saber, él sabía que ese viento, ¿verdad?, esa tempestad con esos vientos era mandada por Dios para llamar su atención, como un castigo a su desobediencia. También en Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Aquí ya sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Que el viento, la tempestad, fue cuando había huido allá antes de que se lo comiera la ballena. Después regresa, predica, y ya cuando está ahí esperando que Dios destruya Nínive, pasa esto. Y ese sol, ese viento solano y el sol que Dios había mandado, pero principalmente el viento que traía el calor y le quemaba a tal grado que yo creo de la deshidratación se desmayaba. Ese viento era mandado por Dios para dar una lección a Jonás. Y yo creo que aún así no dice la Biblia si se arrepintió o no, pero Dios usó ese viento también para dar una lección. Y ojalá que Dios no tenga que usar ese viento de juicio, de castigo, de destrucción, para darnos una lección o una llamada de atención a nosotros. Ojalá que en nuestra vida espiritual y en nuestra vida literal no tenga Dios que usar esos vientos. En ese tiempo eran vientos literales, pero ahora puede el Señor también poner vientos espirituales. Y por qué no, también, ¿verdad?, algo material, que se haga materia y nos pegue como un viento. Que Dios nos cubre y nos proteja, ¿verdad?, de ese viento. Ahora vamos a mirar el tercer viento, que es el viento occidental del oeste. El otro viene del este, este viene del oeste. Es el viento occidental. Este viento
ellos lo conocían muy bien porque es un viento de lluvia, que trae lluvia, que pone nublado, que quita las plagas y es de liberación. Y vamos a ver unos ejemplos para corroborar esto, que este viento Dios lo ha usado para quitar las plagas y para traer liberación. Y le voy a pedir al hermano Manuel, por favor, si me lee Éxodo 10:19, por favor. Dice, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo, ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Amén. Miramos cómo primero acá arriba, el viento oriental, Dios lo usó para traer la langosta. Pero después Dios usa este viento occidental para llevarse la langosta, para liberar la tierra de Egipto, para quitar la plaga. Un aire trajo la plaga, el otro Dios hace que se la lleve. Hagan de cuenta que de allá de aquel lado hubiera venido la plaga y de acá viene después un aire y se lleva la plaga para allá. Por eso este aire del occidente o del oeste está puesto como un aire que da liberación. Ahora Génesis 8:1, por favor. Sí, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Hasta ahí, bro? Amén. Sí, amén. 8:1. Anoche, como les digo, Dios me dio este texto en Génesis y yo no entendía lo que Dios me quería decir. Yo no entendía, sí, pues mandó el aire, pero hasta que me empezó a hablar y me dijo, fíjate que en muchos juicios, en mucha liberación, para muchas cosas yo uso el aire, yo uso el viento, uso los vientos. Estudia los vientos porque es importante que conozcan los vientos. Y entonces fue cuando ya en la madrugada el Señor me empezó a dar y ya me levanté tempranito a buscar todas estas citas, ¿verdad? Estudiarlas. Pero ahí miramos cómo Dios manda ese viento cuando ya pasó el diluvio y que ya estaba Noé y los animales en el arca ahí en el agua. Dice que Dios se acuerda de Noé y de todos los animales que estaban ahí y mandó ese viento del occidente y empezó como una ayuda para bajar las aguas, el nivel de las aguas, para quitar las consecuencias del juicio sobre los humanos. Por eso este viento es para quitar las plagas o de liberación, porque ahí Dios lo usó también como una liberación, para quitar de sobre Noé y de sobre los animales las consecuencias del juicio que había traído sobre todos los humanos. También eso se me hizo muy bonito, ¿verdad? Cómo Dios usa un aire para traer juicio, pero no deja así nada más el puro juicio. Luego Dios trae el otro aire para dar liberación. Eso es el amor y la misericordia de Dios. Ahí podemos ver cómo Dios nunca nos deja sin una solución. Cómo Dios siempre abre puertas para nosotros. El cuarto es el viento del norte o aquilón. Ese viento es un viento que despeja, un viento clarificador, limpiador, refrescante. Algo que nos hace como cuando usted tiene mucha sed y se toma un vaso de agua y se refresca y vuelve a la vida. Así es este aire, este viento del norte o del aquilón. Y voy a pedir Proverbios 25, 23. Proverbios 25, 23. Sí. Dice, y el viento del norte ahuyentará la lluvia, y el rostro airado, y el rostro airado, la lengua
detractora. Ujú. Nos vamos a enfocar en la primera parte, ¿verdad? El- Dice que Dios lo usa para ahuyentar la lluvia. Ujú. ¿Cuántas veces todavía hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, a veces pronostican muchas lluvias, muchas tormentas, pero de pronto viene un aire y se lleva las nubes y Dios nos libra de eso, ¿verdad? Porque Dios usa el viento del norte para ahuyentar la lluvia. Y espiritualmente, ¿cuántas veces el Señor ha ahuyentado los problemas de nuestra vida? Trae ese aire, ese viento del norte y hace que sople, que despeje, que clarifique, y aquel problema que pensábamos que iba a ser tan grande se hace chiquito, porque el Señor mandó ese aire y alejó aquella tormenta, aquella lluvia que el enemigo quería traer contra nosotros. También voy a pedir por favor Job 37:9. ¿Me lo dio a mí ese hermano? Sí, hermano. Sí, aquí lo tengo. Job 37:9. Job 37:9 dice, Ujú. del sur viene el torbellino. Y 37:9, Ujú. del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Amén. Ahí miramos cómo dice que el frío, ¿verdad? Lo que nos refresca viene del norte. Ahora me puede leer por favor 37:21 al 22. Sí, dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y lo limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible, dice. Ujú. O sea, cuando a veces los cielos están que no se puede mirar, ¿verdad? Que no se puede mirar, de pronto viene este viento del norte y trae esa dorada claridad, esa luz del sol que empieza a penetrar, y espiritualmente, si lo ponemos espiritualmente, a veces se nos nubla tanto nuestro cielo que parece que nunca vamos a ver ya, porque está bien nublado. Pero de pronto Dios usa ese viento del norte y aleja esas nubes, y entonces podemos mirar esa dorada claridad, esa ya de nuestro sol de justicia, la luz de nuestro sol de justicia. Ese aire, ese viento del norte es usado para limpiar los cielos espirituales y literales también. Y trae claridad, nos trae claridad a nuestra vida, tanto espiritual, como les digo, como en nuestra vida diaria. Ahora vamos a ver el quinto, el viento del sur, o también se le conoce como el austro. Y este viento a mí me gustó porque es viento primaveral, de bendición, agradable, sosegador, que trae paz. Y yo creo que, bueno, a los que nos gusta la primavera, con todo ese clima bonito, con todas las flores, no más que Dios nos cuide de las alergias, ¿verdad? Pero es muy bonito ese tiempo, y este viento del sur o austro trae eso consigo. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver a Job, por favor, 37:17. Dice, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Ok, le está preguntando, ¿por qué están calientes tus vestidos? Porque antes de la primavera, ¿qué era? Entonces ahora le están diciendo, ¿por qué están ahora calientes tus vestidos? ¿Con qué dice? Cuando él sosiega la tierra con el viento del sur. O sea, está todo congelado, está todo frío, pero él sosiega todo, pone una armonía con ese viento del sur, porque trae el viento calientito que nos calienta,
y quita ese hielo, va quitando ese frío y calienta nuestros vestidos y nos trae ese calorcito de la primavera, ¿verdad? Y qué bonito es pensar que hay momentos en nuestra vida espiritual que estamos pasando por ese tiempo frío, congelante. Y pues podemos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos traiga ese viento del sur, que sople ese viento y se lleve eso frío, eso que nos congela, y que se caliente nuestra vestimenta espiritual, y que Dios haga que todo esté en armonía, porque ese viento es lo que trae. Ese viento del sur es lo que trae. Quita el frío, quita todo congelamiento de nuestra vida espiritual. Ahora Cantares 4:16. Amén, dice: levántate, Aquilón, y ven, Astro, soplar en mi huerto, despréndase sus aromas, venga a mi amado su huerto, y coma de su dulce fruta. Qué bonito, ¿verdad? Ese verso. Y yo creo que ese es un texto que se lo deberíamos de dedicar a Dios, ¿verdad? De declamárselo a Dios, porque es bien bonito. Es bien bonito poderle decir al Señor, ¿verdad?, que venga a nuestro huerto. Pero ahí la Sulamita está hablándole a dos aires, a dos vientos. Y no sé si se fijaron en eso, después vamos a entrar a la explicación, pero quiero que se fijen en esto. Ella le está hablando a dos vientos, que vienen siendo el viento del norte y el viento del sur. Y esos dos juntos hacían que se desprendiera aromas agradables de primavera y que todo estuviera bonito, para que pudiera venir el amado, pudiera venir al huerto y comer del fruto. ¿Y cuál fruto? Ahorita vamos a explicarlo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, vamos a dejar, y eran los cuatro vientos del este, oeste, norte y sur. Ahora vamos a ver otras clases de vientos que habla la Biblia también y que son muy importantes para nuestra vida espiritual, conocerlos y también para poder pedirle a Dios y podernos cuidar de ellos. Vamos a ver primero los vientos de provisión. Los vientos que Dios usa para traer alimento a nuestras vidas, porque todavía lo hace. Vamos a mirar unos ejemplos, cómo Dios trajo esa provisión en el Antiguo Testamento, pero también lo sigue haciendo para con nosotros. Voy a pedir que lean por favor Números 11:31, David. Amén, dice: y vino un viento de Jehová y trajo cordonices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Amén. Ahora te voy a pedir que leas Salmo 78, del 26 al 28, por favor. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, y hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Amén. Aquí es bien importante fijarnos en ese salmo, porque nos está diciendo que cuando Dios hizo este milagro de traer con ese viento esta comida, dice que Dios quitó de sobre de ellos el solano, que miramos que era el oriental, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan qué significaba eso? Significaba juicio y castigo. ¿El oriental? Entonces, o el solano, como dice en esa, pero era el mismo. Dios quitó de sobre de ellos el solano, o sea, el castigo por su actitud que ellos tenían, porque ya no estaban conformes con el maná. Ahora querían carne. Entonces venía el viento solano sobre ellos por su comportamiento, venía ese juicio, venía ese castigo, pero dice que Dios quitó de sobre de ellos, dicen Salmos, el viento solano, o sea, el que los iba a castigar, el viento que iba a traer castigo para ellos. Dice, y trajo viento del sur, y ya miramos qué es lo que
trae también el viento del sur. Trajo una bendición sobre ellos hasta que sobreabundó. Les dio carne a llenarse. Entonces él quitó el castigo, el viento que traía castigo, y trajo el viento de bendición. Porque por la consecuencia de su actitud ellos tenían que haber tenido sobre ellos el solano, el viento solano. Pero Dios en su gran amor y misericordia se los quitó de sobre de ellos y les trajo el viento del sur. Ahora vamos a ver otros vientos. Número 7, que son los vientos malos. Yo nomás estoy tomando poquitos ejemplos porque si no se nos haría muy tarde, pero hay muchos ejemplos de estos vientos. Ahora, si miramos esos vientos malos, esos no son mandados por Dios, esos son mandados por el enemigo. Y vamos a ver estos ejemplos. Job 1:19. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ok, les voy a preguntar, hermano Manuel, si está haciendo viento del norte, sabemos que para allá es el norte, ¿verdad? Y está una casa, ¿le va a dar a las 4 esquinas? No, solamente a la que está al norte. O si está del sur, le daría al lado del sur. Pero ahí dice que le dio a las 4 esquinas de la casa. Entonces quiere decir que este aire mandado por el enemigo, porque Dios le había dado, ¿verdad?, la autorización de hacerlo, este se tuvo que mover por todos lados. Yo nunca me había fijado lo que decía ahí, pero esto quiere decir que pudo ser como un tornado que vino, o un torbellino que vino y agarró la casa toda, completa. Porque si hubiera sido que venía de un solo lado, hubiera destruido la parte que estaba de aquel lado, no las 4 esquinas como dice aquí. Tuvo que ser un aire en movimiento, que estuviera en movimiento por todos los lados. Pero esto era usado por el enemigo, no por Dios. El enemigo era el que trajo este aire contra estos muchachos. También vamos a ver Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Aquí nos está diciendo ya el Señor, ¿verdad? Que van a venir vientos que no son de parte de Él. Vientos que el enemigo va a traer a nuestra vida espiritual, a nuestra casa espiritual y aún a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras congregaciones. Pero si estamos en la roca, no nos va a tumbar. Pero tenemos que saber que son vientos malos para poderlos reprender, para poder luchar contra ellos. Por eso me decía el Señor, tienen que conocer los vientos. ¿Qué significa? ¿Qué trae cada viento? Si es bueno, si es malo, si es de provisión, si es de castigo. Tienen que aprender a conocer los vientos. Y ahora, por favor, Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Se recuerdan esa escritura donde iban en la barca y el Señor estaba durmiendo y los discípulos con mucho miedo y lo despertaron? Este viento era malo, era para asustar a los discípulos. Este viento no iba a asustar a Jesús, pero sí a los discípulos. Por eso Jesús lo reprendió, porque no era un viento bueno. Él sabía que no era un viento bueno, por eso reprendió. Si no, nada más hubiera ordenado, pero dice que reprendió. Y le habló y le habló fuerte. Él sabía que no era un viento que él hubiera mandado. Por eso nosotros también cuando se vengan esas tempestades tenemos
que fijarnos, ¿es una prueba o es un ataque del enemigo? Tenemos que aprender a conocer los vientos. Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Dice que si turbamos el ambiente en el hogar, ¿verdad? Si permitimos esa turbación entre nosotros o en nosotros, vamos a heredar vientos malos. Y a veces no entendemos las palabras, al menos yo quería entender bien lo que era la palabra turbación. Y según el diccionario dice que turbación es no saber cómo actuar o qué decir, confusión o desorden. En otras palabras, si no sabemos cómo actuar o qué decir en el hogar o en nuestra vida, si tenemos confusión o tenemos un desorden en nuestra vida, en nuestro hogar, vamos a heredar vientos malos, vientos traídos por el enemigo para destrucción, porque estamos permitiendo que la turbación entre, porque turbación es eso. Usted no va a saber si por ejemplo, ahorita en estos tiempos, gracias a Dios que, por ejemplo, aquí hay familias que tienen niñas que no contestan así, pero ahorita los hijos están contestando que parece que casi le quieren pegar a los papás, y los papás se quedan que no saben cómo actuar o qué decir, y eso trae una confusión en el hogar y trae un desorden, y eso va a hacer que se herede vientos malos. O sea, el enemigo se va a aprovechar y va a traer con esos vientos malos y va a hacer mucha destrucción en el hogar. Y que Dios nos cubra y nos proteja, ¿verdad? Y Dios cubre y proteja en el nombre de Jesús a todas nuestras familias. Y es lo que le pedimos y reprendemos esos vientos. Pero que Dios nos ayude también a que no nos turbemos, que no traigamos esa turbación a nuestros hogares, a la iglesia, a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, por favor, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Amén. También esto es otro aire malo, el de las doctrinas malas, porque a veces, yo a veces si me voy a poner a coser en mi máquina o algo, o a hacer algo de que hacer y pongo el teléfono para escuchar predicaciones, hay a veces algunas predicaciones que tienen mitad de Biblia, como hizo lo que hizo el enemigo con Eva. Tiene mitad verdad y mitad mentira. Mitad que está basada en la Biblia y mitad que está basada en pensamientos humanos. Y se están arrastrando a mucha gente. Entonces tenemos que cuidarnos de esos vientos de doctrinas malas que el enemigo trae y que ahora la mayoría de ellos son tan populares y atraen a tanta gente con ese engaño, y a veces uno hasta siente feo, ¿verdad? Mirar eso. Yo muchas veces le cambio, pero hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios y se deja llevar por esos vientos. Y pues que Dios nos cuide y nos libre, ¿verdad? Que nos enseña a permanecer en la sana doctrina. Ahora vamos a mirar los vientos. Estos vientos son usados por Dios. Y como ejemplo tenemos Salmo 104, del 3 al 4. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone por las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros. Amén. Aquí dice que usa los vientos como mensajeros, ¿verdad? Hemos mirado cómo unos son de juicio, otros son de liberación,
otros son para paz. ¿Cómo Dios los puede usar? De la manera que Él quiera para llevar un mensaje al ser humano. Dios usa esos vientos para hablarnos. Y ojalá no tenga que usar el de juicio, ¿verdad?, contra nosotros, que podamos liberarnos de ese y portarnos bien con la ayuda de Dios para no tener que pasar por ese viento, ¿verdad? Pero aquí nos dice que los vientos son sus mensajeros. Ellos cumplen el mandato de Dios. Salmos 135, 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Esto es bien bonito mirar ese texto porque nos damos cuenta que Dios es el dueño de los vientos y dice que de sus depósitos, de ahí los saca. O sea, una cosa es que el enemigo use y hasta se robe los vientos de Dios, ¿verdad? A mí, ahora que estaba estudiando eso, dije, Señor, dice que se trajo los ángeles y pues a lo mejor hasta se robó de esos depósitos del Señor los vientos también para usarlos para mal. A lo mejor se robó algunos vientos también. Eso no dice la Biblia. Pero yo estaba pensando en esto, decir, Señor, si se trajo con todo, muchas cosas de allá del cielo, y tú tienes, dice, en tus depósitos del aire, bien pudo agarrar unos cuantos, y son los que usa para mal Él aquí. Pero el Señor los reprende y con la ayuda de Dios, si eso hizo, creemos en un Dios todopoderoso que se los va a quitar en el nombre de Jesús. Va a llegar el día en que va a perder todo, porque escrito está, ¿verdad? Salmos 148, 7, 8. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Imagínense, el viento alabando a Dios. ¿Se habían puesto a pensar que el viento alaba a Dios? Dice que le alaba y dice que le obedece. ¿Me puedes leer de donde dice de los vientos, lo último del texto, por favor, Angélica? El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Se fijan? Y está hablando de la alabanza que le da todo eso a Dios. El granizo, pero él, ahí como estamos estudiando lo del viento, dice que el viento le alaba y también obedece. Son más obedientes, ¿verdad? Las cosas, como aún el viento, más obedientes que nosotros. Y yo creo que le alaba también más que nosotros. Debemos de tratar, yo debo de tratar primeramente, ¿verdad? De alabar a Dios más y de obedecerle también. Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sí, amén. Aquí dice que Jehová le habló a Job desde un torbellino, ¿verdad? Y Dios también usó un torbellino para llevarse a Elías, para subirlo al carro. Dice que vino un torbellino y se lo llevó en el carro de fuego. Y hay muchas otras citas donde se habla de que Dios usó un torbellino. Y me puse a estudiar bien lo que era un torbellino y dice que es una rotación acelerada del viento en sentido vertical, parecido a un tornado, pero con menos intensidad, o sea, no tan destructivo, pero es como si fuera un tornado chiquito, digamos, ¿verdad? Eso es un torbellino, y Dios ha usado el torbellino para hablar, lo usó para hablar con Job, pero también lo usó para llevarse a Elías. Ahora vamos a ver, esos son los vientos, estábamos mirando los vientos que son usados por Dios. Ahora vamos a mirar el viento bueno, el del Espíritu Santo. Y como ejemplo tenemos Juan 3:8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uh-huh. No, perdón.
3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso debemos de dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos mueva como Él quiera y también que nos lleve a donde Él quiera. Ahora, Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Yo creo que es tiempo, ¿verdad? Todavía es muy importante que sigamos buscando escuchar ese sonido, porque dice que se oyó como un ruido, ¿verdad? Ese sonido, escuchar ese sonido y sentir ese viento del Espíritu Santo, como lo sintieron en el día, ¿verdad?, del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Estos vientos del Espíritu Santo debemos de seguirlos buscando. Debemos, como leíamos, de dejar que el Espíritu Santo nos mueva, nos lleve a donde Él quiera, pero también que sigamos escuchando y sintiendo ese viento santo. Ahora, los últimos vientos que vamos a mirar son los vientos que necesitamos como iglesia. Y como ejemplos, voy a leerles a Ezequiel 37:9, y dice así: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y esto, si lo ponemos como ejemplo en nuestra vida espiritual como cristianos, al principio de nuestra relación con Dios somos huesos secos. Somos como esos huesos secos, sin Espíritu Santo. Necesitamos los 4 vientos, como le dice aquí. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ok, si al principio de nuestra relación con Dios nosotros necesitamos los 4 vientos, que soplen los 4 vientos del Espíritu Santo sobre nosotros, vamos a necesitar el viento oriental para que destruya lo malo que pueda haber en nosotros. También vamos a necesitar el viento occidental para que nos libere de todas las cargas que traigamos del mundo. También vamos a necesitar el viento del norte que nos limpie y clarifique nuestra vista, nuestra mente. Pero también vamos a necesitar el viento del sur para que nos bendiga y nos haga despedir ese aroma primaveral. Nosotros como iglesia, como seres humanos que formamos el cuerpo de Cristo, necesitamos al empezar a caminar con Dios, necesitamos estos 4 vientos también en nuestra vida, para que nuestros huesos puedan tener Espíritu Santo, para que nuestra vida espiritual y literal, esta vida material que tenemos, pueda tener Espíritu Santo. Y estos vientos, diremos, pues, que no está la obra redentora de Dios, la sangre de Jesucristo, la resurrección. Sí, pero estos vientos son del Espíritu Santo. Y estos vientos se necesitan dentro de la obra redentora de Jesucristo. Es un plan completo de redención. Es el complemento de esta obra de redención. Estos son los aires, los 4 aires, los 4 vientos que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es muy importante tener este comienzo. Pero ya después debemos de llegar a ser como la Sulamita, ¿verdad? De Cantares
4:16, y se los voy a volver a leer. Dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Debemos de ser como ella. Ella, si nos fijamos, aquí ya solo llama a dos vientos, ¿verdad? El del norte, o sea, el Aquilón, y el del sur, o Austro. Quiero que alguien me diga qué traía el viento al que ella le hablaba, que era del norte. Alguien que se fije y me diga qué es lo que traía el viento del norte. Refrescante. ¿Qué más? Clarificador. Ujú, Limpiador. ujú, ¿sabe? Y el del sur, el viento del sur, Primavera. Bendición. Sosegador. Paz. Agradable, sosegador y que trae paz. entonces se fijan porque ella ya ahí no le está hablando a los cuatro vientos como al principio, cuando los huesos estaban secos. Porque ella ya solo le habla a dos. Y le habla a esos dos y le dice que soplen en su huerto para que se desprendan los aromas y venga el amado ahí al huerto y coma el fruto. ¿Se imaginan? Yo me imagino a ella en medio del huerto, parada, hablándole a los dos aires, a lo que simbolizan estos aires, a lo que traen estos aires. Soplen sobre mi huerto para que ese aroma, todo lo bueno de estos dos aires, atraiga a mi amado hacia mi huerto y venga y coma de la fruta. ¿Podríamos decirle nosotros eso a Dios? Ella está Ya. llamando al norte y al sur, ¿verdad? Ujú. ¿Podríamos nosotros ya estar en ese punto de ser como ella, de poder ya haber pasado los cuatro vientos y poder estar en medio del huerto y poderle decir a Dios, primero hablarle a estos dos aires para que con nuestra fragancia de primavera, con los olores, con esas fragancias, con esa paz, con esa bendición, con eso refrescante, atraigamos la presencia de Dios hacia nosotros y pueda comer del fruto que hay en nosotros, en nuestro huerto? Podríamos hacerlo porque la sulamita es un tipo y figura de la iglesia. Tenemos que llegar a hacerlo. Tenemos que llegar a hablarle a esos dos aires e invitar a Dios a traerlo. Pero también debemos de tener el fruto para que venga y coma. Por eso yo les puse aquí que debemos de querer tener solo estos dos vientos, para que el amado venga, como les dije, a nuestro huerto y coma esos frutos espirituales, que ojalá los podamos tener, ¿verdad? Para que el amado venga y coma. El cristiano espiritual, como la sulamita, ya no necesita viento oriental que trae juicio. Por lo tanto, también, ¿verdad? Miramos que tampoco necesita viento occidental, no necesita ser liberado. Y si nos vamos a Primera de Corintios, vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios 2:15, dice así en Primera de Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual ya no necesita los dos primeros vientos, ni el oriental ni el occidental, porque ya no va a haber un juicio sobre él, porque ya no peca. Y si ya no peca, ya no va a tener ese juicio. Por eso
ahí la sulamita ya había llegado a un nivel donde ya había pasado los 4 vientos y ahora ella todo lo que necesitaba eran 2 vientos para poder agradar al amado y que el amado viniera hacia ella a comer al huerto. Yo me imagino esta escena de ella y se me hace tan bonito que pensar que si yo tengo y llamo esos 2 vientos nada más ya sobre mí, que ya no esté pecando yo, ya no esté haciendo cosas malas, que ya no necesite los otros 2 vientos primeros, entonces es cuando la presencia de Dios es atraída hacia nosotros y Él viene a nuestro huerto, a esto que nosotros somos, esos árboles, ¿verdad? Que deben de dar ese fruto del Espíritu, y viene y come de lo que nosotros estamos produciendo, del fruto que estamos dando. Yo creo que por eso el Señor me decía de estos vientos, es necesario conocerlos, para reprender los malos, para poder saber que al principio necesitamos los 4, pero para cuando ya se llega a una madurez espiritual, solo se necesitan los 2, para poder que el Señor se acerque a nosotros, para poder atraer su presencia. Y ahora sí quiero, por favor, que me comenten algo de esto, qué les pareció, porque para mí se me abrió los ojos en esto de la sulamita, y entendí también lo de los vientos malos, los vientos buenos, los vientos que Dios usa. O sea, hay diferentes clases de vientos. Y todo es también una lección para nuestra vida espiritual. Pero esto último de la sulamita, a mí me llamó la atención mucho. Porque es la madurez espiritual. Cuando ya estás listo para que el amado venga y coma de tu fruto. Entonces, les voy a pedir si usted tiene algo que comentar, hermano Manuel. No, me estaba acordando de la lección, hace unas lecciones pasadas, hermana, hablábamos también de los vientos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí. Nos enfocamos en el viento del Espíritu Santo, Uh-huh. en Hechos 2. Uh-huh. Estaba meditando en eso, viendo Uh-huh. esto. Sí. Y mi pregunta es también, hermana, bueno, sobre lo que estábamos leyendo, Uh-huh. esa información de viento del norte o aquilón, que despeja, calificador, limpiador, frescante, toda esta, esa información está basada Uh-huh. bajo la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, en los La sacamos textos, de ahí, ¿verdad? en los textos En que lo leímos. ¿verdad? Uh-huh. Ya lo Amén. estoy viendo. Uh-huh. Sí, ahí está basado todo lo que se dice, por ejemplo, el que es agradable, que Uh-huh. trae paz, que es primaveral. Todo está basado en lo que está escrito en la palabra. Sí. No es que alguien nada más lo pensó, Sí. lo miramos. Uh-huh. Por eso le puse como ejemplos los textos que íbamos leyendo, Sí. donde hablaba de eso. Ujú. ¿Tú, David? Ya mirando los vientos diferentes, agarras más la onda de. Porque cuando se lee, pues sí, se lee y de vientos, pero ya enfocándose específicamente, agarras más la onda de lo que estás leyendo. So, like, expande tus horizontes. Ujú. ¿Tú, Angélica? ¿Tú, Soco? Pues lo mismo que dice el hermano David, que viendo, uno leyendo en la Biblia habla, el Señor ha usado los vientos, pero uno no sabe pues el significado, hermano. Hasta ahorita se me abre a mí la mente en pensar en eso. Precisamente estábamos estudiando la semana pasada, las chamacas y yo, lo de la escuela bíblica que estoy dando en la casa, y leyendo, usted sacó lo mismo, era cuando el pueblo de Egipto, cuando Dios usó las plagas para sacar Ujú. al pueblo de Israel. Y sí, leí eso de los vientos, pero no me profundicé Ujú. el significado, de qué lado lo usaban ni nada, y en esto me aclara pues el Ujú. significado cada viento. Y agarrarlo, como dice lo último, hermano, me gustó Ujú. eso, en agarrar esos 2
beneficio para Ujú. nuestras vidas. Amén. ¿Tú, Omar? Dicen que la Biblia es un libro vivo, porque cada vez que lo lees, algo nuevo puede salir. Y es verdad, como todos dijeron, eso es algo que no se pone atención a esos detalles, ni se piensa algo como para estudiar, pero cada vez se puede sacar algo nuevo y es muy interesante. Amén. Perdona, yo hoy en la mañana iba para mi trabajo, iba acordándome, ¿no?, que hoy es escuela bíblica, y me iba acordándome de eso, y se me vino a la mente de que en realidad pues debemos de, o sea, de investigar sobre lo que usted nos hablaba las otras lecciones, sobre para entender más la Biblia. Bueno, al menos yo así creo. Para entender más la Biblia debemos también, o sea, como usted nos está explicando de las tradiciones de Hebreas. hebreas, yo creo que sí es interesante y es bueno enfocarnos en esas tradiciones para entender más de lo que se está hablando, ¿verdad? Sí. Es interesante. Y ahorita pues al ver estos, o sea, como dicen los hermanos, ¿verdad?, a veces leemos en la Biblia que vino un viento, ¿verdad?, como cuando Elías estaba en la cueva, que vino un viento, dice, pero Dios no estaba ahí. O sea, son vientos que el enemigo también ha usado, ¿verdad? Y es interesante y pues te abre el entendimiento. Dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y ahorita viendo estos, o sea, estas son para mí, mi vida espiritual, son como armas espirituales. Por ejemplo, es lo mismo, se podría decir invocar a llamar, porque acuérdense que la tsunamita estaba llamando, pero es lo mismo invocar. Pues a veces se invoca, la palabra invocación a veces trae un significado de como invocar para adorar, o cuando se está haciendo un culto a algo, pero en sí la palabra invocar, si le diéramos el significado así, ¿cómo se dice? Iba a decir plain, así, nada más, sería lo mismo. Pero muchas veces la palabra invocar es cuando usted llama a alguien como ya algo, bajo algo religioso, bajo un culto. Se usa más la palabra invocar que llamar. Entonces, como cristianos, ¿cómo deberíamos de decir? ¿Llamar? Pues ella está llamando, porque en Apocalipsis al final dice, y la esposa dice, Ven. ajá, entonces es un llamado también. Volviendo un poquito a lo que usted dice por ejemplo, buscar de las tradiciones y las palabras hebreas, a mí también me gustó mucho, porque uno lee que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero la palabra con que se escribió no significa nada más movimiento como nos imaginamos nosotros, pues se movía así. No, estaba haciendo un trabajo, estaba implicado un trabajo, y era como si estuviera empollando. Entonces, por eso también es interesante y bueno buscar las palabras, lo que significa del hebreo, ¿verdad? En el hebreo, porque nos la traducen al español como un mover. Sí, pero no es nomás un mover, era un mover activo, no nada más un mover que pasa y ya. No, era un mover que estaba haciendo algo, estaba haciendo un trabajo. Entonces eso es bonito también pensar, ya no pensar como que el Espíritu de Dios o el viento de Dios, porque también la palabra puede ser espíritu o viento, la palabra hebrea que se usó ahí, el ruach. Entonces es interesante pensarlo ya con la mente de los hebreos como se escribió. Ok, ese viento, ese Espíritu de Dios, ese viento de Dios se movía, pero como un ave empollando, o sea, como que cambia un poco a como lo miramos nosotros y lo leemos así nada más. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya tiene un por qué se movía y un para qué. O sea, ya como dijeron, nos abre más la mente, el entendimiento a esto, ¿verdad? Me estoy acordando de el estanque de Bethesda, dice que un ángel venía y removía
las aguas. Ujú. Esas son. También es movimiento. Ujú. Entonces yo creo que sí es muy interesante y muy bueno, ¿verdad? Buscar las palabras con que se escribió en el hebreo para poderlo entender mejor, para poder tener, como dicen, la fotografía más, más Ampliada. clara, ¿verdad? Entonces es bueno. Yo al menos esto con lo que cuando el Señor me dijo, necesitas saber, conocer los aires, porque si viene aire malo del enemigo, como les digo, si es prueba de Dios, ok, ayúdame a pasarla. Pero si es un viento del enemigo que me está queriendo perjudicar, pues sabemos que lo podemos reprender en el nombre de Jesucristo, como Él reprendió ese viento que estaba asustando a los discípulos. Entonces debemos por eso conocer los aires. Y como les dije, son muy importantes los 4 al principio de nuestra vida espiritual, pero después seguir manteniendo los 2 últimos. El del norte y el sur. Amén. Bueno, pues vamos a terminar el estudio y le voy a pedir a hermano Manuel si nos despide con una oración, por favor. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Nos ponemos de pie, hermano, en esta noche.